Regresamos y a esta hora nos enlazamos con nuestra plataforma de radio. Hay una conversación con los congresistas Héctor Becerril, del grupo fujimorista Fuerza Popular, y Rubén Coa, del partido de gobierno. Se anuncia la presentación de una moción de censura contra la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Adelante con esa conversación. Dignidad de diálogo nacional, diálogo y dignidad y democracia. Así es, también están, o sea, se necesitan tan solo 66 firmas. ¿Cree que van a conseguir las 66 firmas para mitad de marzo? Hay un clamor general en el Congreso pidiendo la censura de este gabinete. No puede ser posible, Mariela, que siga un minuto más ministros como Carmen Omonte, que finalmente, siendo de ministra de la Mujer e Inclusión Social, no incluya pues a su personal que labora en su casa, ni siquiera en temas como asegurarla, pagarle sus... Bueno, nos traemos abajo el gabinete, se traen, bueno, yo no, pero se traen abajo el gabinete a Ana Jara, ¿y después le van a dar el voto de confianza a un nuevo gabinete? ¿O la idea es no darle voto de confianza y armar una zafacueca? Acá creo que este gabinete no da para más. Y por lo tanto, este gobierno tiene la oportunidad todavía de poder, en estos días que falta, hacer los cambios que está pidiendo la oposición en forma general. ¿No es necesario hacer un cambio de ministro? ¿Por qué esperar que se censure a la primera Ana Jara, que todos sabemos tiene vocación democrática amplia y demostrada? ¿Por qué no hacer cambios en el gabinete? Ya sé que el presidente es el que tiene esa potestad, pero ¿ustedes no le han sugerido a la jefe del partido, a la presidenta del partido, que hay necesidad de hacer cambios? Mariela, la práctica de nosotros las interpelaciones y en el caso, digamos, más extremo de una censura es el derecho de la minoría, es una práctica parlamentaria democrática. Nunca nos hemos rehuido al debate en esa posibilidad, nunca. Sí, 66 firmas no es la minoría. El problema es que debiera haber mayor responsabilidad y seriedad en las fuerzas políticas, en los partidos que aspiran. Pero usted no, la pregunta es, porque usted no le puede invocar a las fuerzas políticas sus deseos, que se cumplan sus deseos. La pregunta ¿es necesario que algún ministro se aleje del gabinete, o usted considera que todos están bien colocaditos? Lo ha señalado la Premier el día de hoy, todos los ministros están en permanente evaluación, absolutamente. Pero contésteme a su opinión personal, ¿le parece que hay necesidad de algunos cambios o no? Bueno, la necesidad de cambios yo creo que sí es pertinente, pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, esta pretensión, Mariela, de tirarse abajo, echarse abajo a todo el gabinete. No, si hubieran cambios, tal vez sería un gesto y no se interpela, no se censuraría. Por la sencilla razón, ¿no es cierto?, de que la agenda de estas dos fuerzas, particularmente el APRA y el Fujimorismo, de manera permanente a lo largo de estos 4 años precedentes, ha sido esa. Usted ha sido mayoría y se han dividido. Vamos al tema de la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Ha sido una buena rama de olivo decir que en 180 días esto se va a desarticular y se va a generar un nuevo marco legal? Porque, como dice el presidente Ollantumala, pues le han perdido la confianza a la DINI. Al contrario, cuando hubo las noticias de los reglajes, del seguimiento y chuponeo a gente de la oposición y del mismo entorno de gobierno, el presidente ofreció al país y al Congreso abrir las puertas para investigar qué pasa. Ahora, aprovechándose de este diálogo, dicen van a cerrar y van a reorganizar. ¿Qué teme la oposición? ¿Qué teme el fujimorismo? Se van a desaparecer todas las pruebas que había, no se están, exigiendo la destitución de quienes han sido responsables de este chuponeo y reglaje. Digo yo, la institución como institución de la DINI no es malo, es malo quienes han estado dirigiendo. Por lo tanto, ellos deben ser sancionados. Y si están aceptando de que hay que hacer una reorganización, hay que cerrarla porque algo funciona mal, entonces tiene que haber responsables, que hasta el momento no lo hay. ¿Hay responsables o no hay responsables? En el caso de Marisol Espinosa es evidente, elocuente y obvio. ¿Hay que sancionar a alguien dentro de la DINI? ¿Se va a poder hacer esto con esta reorganización que implica cerrar la DINI por 180 días, congresista Rubén Coa? ¿A dónde apunta esto? Si hubiera responsables, si se encontrasen responsables, indudablemente que tienen que ser sancionados. ¿Pero cómo vamos a encontrar responsables si es que se va a cerrar la DINI? Que este proceso de reestructuración apunta a eso. Hay varias cosas que no han funcionado. Hay varias cosas, Mariela, que no han funcionado.
hay una petición de varias fuerzas políticas por resolver estas dudas. Una institución tan fundamental e importante que tiene que... ¿Qué dudas se van a resolver? ¿Qué dudas tiene usted sobre la Por dirección? ejemplo, a ver, hay que hablar ya las cosas claras. Luego de un decenio en el cual se ha institucionalizado la corrupción, hay que ver la posibilidad o no de que algún rezago, ¿no es cierto?, estas malas prácticas continúen a pesar del esfuerzo que como política de Estado se le está imprimiendo en la lucha contra el narcotráfico. Pero hay que sancionar a quienes han hecho este arreglaje, por lo menos a la congresista y vicepresidenta Mariela, han habido, ¿no es cierto?, varias denuncias que no han sido reconocidas porque no es política de Estado hacer seguimiento ni reglaje, ¿no es cierto?, ni persecución a opositores políticos. A ver, de manera oficial no lo reconocemos. No pero lo reconocemos. Está en entredicho varias cosas que tienen que ser resueltas. Una institución que está en entredicho tiene que ser intervenida. Hay una situación que va a aclarar al colega Rubén Coa. Acabamos de estar en fiscalización con el colega Carlos Tapia. Él manifiesta que cuando le entregan su file del seguimiento y el arreglaje que lo hacen, el presidente de la República le da esto a Salomón Lerner. Por lo tanto, el presidente no solamente sabía que estaban haciendo un seguimiento, sino aceptó el seguimiento que lo hacían y con eso lo sacan a Carlos Tapia. Eso es inaceptable. Es inaceptable. Es inaceptable tomar el testimonio, permítame, con todo el respeto que le tenemos y debemos siempre mantener entre políticos que han podido acompañarnos inicialmente y luego se han ido, es la palabra de... Pero está un FAI, ¿no? Hay documentos. Es la palabra de Carlos Tapia. Pero está un FAI. Habría que decirle a Carlos Tapia, él ha sido asesor, Salomón Lerner ha sido primer ministro. ¿Por qué no han denunciado en su momento? Lo han denunciado. ¿Por qué no han denunciado en su momento este tema? Entonces, cuando sale Carlos personajes Tapia, como denuncia que lo están Carlos Tapia, Salomón Lerner y este otro muchacho que estos últimos días está paseando por distintos medios y ha llegado nuevamente a la Comisión de la Fiscalización. No confiamos absolutamente. Pero lo que él ha mostrado hoy día es cómo la empresa Todograf, donde el señor Ilan Heredia era gerente y donde también el señor Ilan Heredia era tesorero de la campaña presidencial del 2006, pues hay desvío de fondos. Desvío de fondos, no, pagos a gente del Partido Nacionalista, pagos a Ese es el punto de vista de este señor, están los papeles, que ha perdido objetividad, y ya lo ha dicho el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, una persona que actúa con resentimiento, con una carga subjetiva muy alta. Mariela, no es una prueba, puede ser congresista. Mire, los papeles dentro sí. de poco, probablemente en las siguientes sesiones, vamos a ventilar el asunto. Pero la del relación de gastos de Todograf que ha presentado el día Jorge Paredes. En medio segundo llegamos a eso. Respecto a los mineros informales, se ha desmoronado, ¿ya? En el tema de Todograf, sencillamente es la palabra de este señor, no ha presentado con un documento todo el file de gastos que ha sido desconocido por David Heredia y desconocido por Gastañaduy. Consiguientemente hay que allanarnos a impulsar a que este tema se investigue en el fuero correspondiente, que es el Ministerio Público, como debe ser en un Estado de Derecho democrático. No nos corremos ese tema, es la palabra de los que están investigando la lavado de activos porque los están reglando. Totalmente de corrupción de este gobierno está inmersa la señora Nadine. En Antalsis está... No se le ha aprendido usted a Nadine. No hay ningún caso de corrupción. Ningún caso de corrupción. En todo presuntos casos de corrupción. Eso es absolutamente distinto. En los depósitos, en las cuentas bancarias que supuestamente tenían que hacer unas empresas, ¿quién lo hace? Lo hace la mamá de la señora Nadine, lo hace el hermano de la señora Nadine. Es decir, todos los caminos de la corrupción de este gobierno, lamentablemente, conducen a la señora Nadine. Y yo no creo que puedes negar caso de que los $215,000 todas son conjeturas, especulaciones y mentiras, un depósito real, que son depósitos que se han hecho tema de directamente en la cuenta de la señora Nadine. Esa es la verdad. Tiene que dejar hablar. A partir del tema de Belaúnde Rocio, quieren y pretenden, ¿no es cierto?, con una intencionalidad política, de todas maneras involucrar a la pareja presidencial. Da la impresión de que, ¿no es cierto?, el segundo apellido de Belaúnde Rocio es pareja presidencial. Así, bueno, ha tenido una relación muy estrecha, ha sido donante, ha sido jefe de campaña. Nadie lo ha negado, a diferencia como Martín Belaúnde Rocio, a diferencia de épocas y gobiernos pasados, no hemos negado esa condición. Sin tener el aval de la pareja presidencial de la investigue, no, pues, 2.000 millones de soles que se han llevado del país. Estamos impulsando la investigación. Nos preparamos no bloqueamos ninguna investigación porque no hay nada detrás. Bien, gracias.
Gracias, congresista, por acompañarnos en los estudios de RPP. En todo caso, parece que marzo va a ser mucho más caliente que febrero. Bien, ahí teníamos la conversación de Mariela Balvin, nuestra plataforma de radio, con los congresistas Héctor Becerril y Rubén Coa. Vamos, antes de cerrar este bloque de noticias, con la